Recordemos que estamos ubicados en la iglesia de Esmirna. Para este periodo, hermanito, ya los primeros apóstoles y primeros servidores clásicos que podemos ver en el Antiguo Testamento ya habían fallecido, ya estaban muertos. Recordemos, hermano, que no murieron tan bonito, ¿verdad? No sé si se acuerdan. Alguien que recuerde cómo murió, aunque sea uno. Aserrado. Algunos fueron crucificados, apedreados. A uno lo despellejaron, le quitaron la piel. A otro fue despeñado, lo aventaron desde lo alto. Y aun cuando cayó, como vieron que no estaba muerto, lo apedrearon. Así que los profetas no murieron tan bonito, no tuvieron la muerte como todos desearíamos. Entonces, todos los apóstoles, hasta donde vamos ahorita, ya no estaban. El último en morir fue Juan, y murió en el año 100, hermanito. Y obviamente los cristianos, el cristianismo no se detuvo. Siguió y siguió. Los apóstoles dejaron a sus discípulos y ellos fueron los que siguieron predicando la palabra de nuestro Dios, hermano. ¿Me podría acompañar a Juan 17? Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Esta oración es la oración de Jesús hacia nuestro Dios. Está a punto de entregar su vida y está orando por cada uno de nosotros. Dice el 13: pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes ¿de qué? Del mal. 16. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Hasta ahí, hermano. Leo el 20. Dice: mas no ruego solamente por estos, sino también ruego por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Así que la oración de nuestro Señor Jesús no era solamente por los discípulos que estaban en ese momento, sino también nos alcanza esa oración a nosotros y alcanzará a tus hijos, a mis hijos, a los hijos de nuestros hijos. Amén. Así hasta que el Señor venga y el cristianismo nunca va a parar. Amén. Recordemos, hermano, que estamos ahorita parados en el siglo II. A finales del siglo I, hermano, los cristianos, en el Imperio Romano eran aproximadamente 10,000. Le comentaba eso en la clase pasada. Y para finales del siglo II, en donde estamos, ya eran aproximadamente 200,000 cristianos. O sea que hubo un crecimiento muy rápido y muy grande. La lección pasada, ¿se acuerda alguien cómo se titulaba? La iglesia, sus apologistas y maestros. ¿Si alguien recuerda qué es un apologista? Una persona que defiende su punto de vista. Que defiende su punto de vista. Así es, le voy a leer la definición que yo traigo. Dice: se conoce la apología como el argumento que se da en un discurso en defensa de un punto de vista. La apología cristiana, sino también está la apología que está en el mundo. Como un ejemplo, nuestro hermano Alfredo nos dio que los abogados son excelentes apologistas. ¿Por qué? Porque ellos tienen que defender su punto de vista, sea bueno o malo. Ellos tienen que apoyar a sus. Igual, hermano, que la apología cristiana, lo que aprendimos es que debemos de defender nuestra postura, lo que nosotros somos, lo que nosotros sabemos, debemos de defenderlo. Debemos de defender la palabra de nuestro Dios. Y como un ejemplo vimos a estos hombres que eran muy, muy sabios, ¿verdad? Vimos la vida de Justino Mártir, vimos la vida de Aristides de Atenas, vimos la vida de Tertuliano, vimos la vida de Ireneo de León, vimos la vida de Clemente de Alejandría. Y estos hombres, hermanos, fueron grandes defensores de la verdad. Tenían debates con gente muy importante, con apologistas famosos, con filósofos, con gente muy sabia, y ellos no se cuarteaban, ¿verdad? Ellos defendían su posición y no les importó hasta perder la vida. Aún ellos fueran
presentados ante un juez y dijeran, tienes que negar esto, te vamos a matar, ellos seguían firmes. ¿Por qué? Porque conocían a aquellos mártires que aún estuvieran apedreándolos, nunca quitaban ese punto de vista de que Él es nuestro Señor Jesucristo. Yo le pregunto, ¿había algo de por medio, así como los abogados, con estos apologistas que yo les presenté? ¿Había dinero? ¿Había algún puesto en el gobierno? Nada, todo era por amor, ¿verdad? La única aspiración que ellos tenían era hablar de la verdad, de aquello que ellos conocían, que estaban seguros que era la verdad. Recuerda, hermano, que hay una diferencia muy grande entre el evangelismo y la apología. El evangelismo es compartir las buenas nuevas de salvación sin tener la carga de convencerlos. Simplemente nosotros tenemos que salir y predicar las buenas nuevas de salvación. Si alguien no quiere, adelante. Ahí estoy. Le pregunto a los que van al evangelismo, si hay alguien aquí, ¿cómo se acercan a las personas del hospital? Pues primero se les saluda, se les trata a uno de, como se les entrega algún alimento, pues se les pregunta si les gustó el alimento y cómo se sintieron, y ya después abordamos el punto central. Y ahí entran, pero si en dado caso dijeran, no, ahorita no quiero, gracias. No, pues los respetamos. Simplemente se saltan a otro, ¿no? O sea, y pasamos a la siguiente. Así es. Sí, si alguien gusta ahí que le compartan de la palabra, si alguien gusta que se haga una oración, mis hermanos están dispuestos y lo hacen. Si una persona está con otro punto de vista y no quiere, simplemente se respeta y se salta a la persona que sí quiere. La apología, hermano, recuerde que es defender con base nuestras creencias. Lo que luego llega a pasar, no sé si a alguien le ha pasado, que algún maestro nos ataca por ser cristianos, ¿no? No sé, está la materia de filosofía y nos atacan y empiezan a decir, no, es que te pones a pensar, Dios no existe, por esto. Y luego cuando se enteran que uno es cristiano, se van sobre nosotros. ¿Alguien le ha pasado? Ahí es donde nosotros debemos de defender lo que creemos. Ellos tal vez se basan en la historia, ¿no? Dicen, no, es que los dinosaurios y el meteorito, el Big Bang y todo eso. Nosotros también tenemos historia, y es lo que estamos viendo, la historia de la iglesia de Cristo. O sea, nos podemos basar en la historia. Podemos basarnos igual en la ciencia. Hay estudios igual que aprueban que la existencia de Dios. Hay igual podemos basarnos en la filosofía. Hay grandes filósofos igual que al final de su carrera reconocieron que Dios existía. Así que tenemos igual bases para nosotros defender lo que creemos. Y bueno, yo creo que si estamos aquí es porque sabemos que Dios existe, porque Dios hizo algo grande en nuestras vidas y eso lo podemos compartir, ¿verdad? Recuerde que Dios nos ha llamado a predicar su palabra y hay que hacerlo porque no hay ninguna recompensa, simplemente es por amor a nuestro Dios, por fidelidad y porque Él es nuestro Dios. Así que yo le pongo un ejemplo. Imagínese que usted es una persona que estuvo enferma. En la semana estuve con una persona que estaba buscando un quiropráctico. Él es albañil y dice que de tanto estar cargando desde pequeño ya su columna estaba chueca y que fue con muchos quiroprácticos y no encontraba la solución. Ya había pagado muchísimo dinero e iba con uno que ya le habían recomendado muy caro, 20 sesiones muy caras, pero que según se le habían recomendado porque le iba a solucionar. Así que dice él, y a partir de esto, de que este quiropráctico me pueda sanar, yo lo voy a recomendar a todos. Así si usted algún día estuvo enfermo, tuvo alguna situación y fue sanado, reconozca y comparta aquello que el Señor nuestro Dios nos ha dado. Usted tiene la cura, así que hay que salir allá afuera y compartirla. Esta es la lección número 11, que lleva por título las actitudes de la iglesia frente a las blasfemias del enemigo. La palabra: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. En esta lección, hermano, vamos a ver las causas del por qué los hermanos del siglo II, del siglo III, en Esmirna y en otras ciudades, sufrían la blasfemia. Vamos a ver también qué actitudes tomaba la iglesia ante las blasfemias de la gente, de los judíos, del imperio, las cuales esas mismas causas y esas mismas actitudes deben de ser las mismas por las cuales a nosotros nos blasfeman y las mismas actitudes con las cuales nosotros vamos a responder, ¿sí? La blasfemia no es un concepto pasado que se quedó en las iglesias del Apocalipsis, sino la blasfemia hoy sigue en día para tu vida, por ser creyente, para la iglesia,
por tratar de esforzarse. Entonces vamos a ver por qué los blasfemaban a ellos, por qué nos blasfeman a nosotros, cómo respondían ellos a la blasfemia y cómo debemos responder nosotros a la blasfemia. ¿Amén? Bien, yo le preguntaría a usted, ¿cuáles son los efectos de una guerra civil? ¿Sí? Entre país con país, aún mismo guerras internas. ¿Cuáles son estos efectos que sufren? Pobreza, ¿qué otro? Si hay guerra, en automático, ¿qué hay? Hambre, muerte y destrucción, ¿sí? El Imperio Romano, hermano, ya le había producido esto a los cristianos, ¿sí? Porque recuerden que los mataba. Recuerden que vimos en la lección número 9 que les quitaba sus posesiones, llegaba y los despojaba de sus hogares, de los lugares donde ellos se reunían. Entonces el imperio mismo ya les propiciaba lo que una guerra civil cualquiera deja: muertes, destrucción, desempleo. Ya no estaban contratando a los hermanos. Pero, hermano, la persecución de la cual habla nuestro Señor Jesucristo no solamente es una violencia física, no nada más tiene que ver con que mataban a los cristianos, con que los dejaban sin trabajo, sin un lugar donde vivir, sino también la persecución se convirtió en verbalmente. La persecución que sufrían los cristianos siglo II, siglo III, la persecución que sufrimos nosotros, quizá a nosotros es al revés. Ellos también, primero fue física y después verbal. Nosotros no hemos todavía, nosotros, hablo de usted y yo, física, pero sí verbal, ¿sí? Entonces la persecución ahora se convertiría verbalmente. Cuando dos personas se pelean, por ejemplo, dos automovilistas que se van encerrando en la calle y que se bajan para enfrentarse mutuamente, antes de agresión física, ¿qué hay? Agresión verbal, ¿no? No conozco un buenas tardes, ahora mismo voy a proceder a darte un derechazo con todo tu permiso y respeto, gracias. Sino que empiezan a insultarse mutuamente y después viene la agresión física. Ahora, hermano, la iglesia de Esmirna sufría los efectos de una guerra, pero esta guerra era espiritual. Y la iglesia de Esmirna ya empezaba a sufrir estos estragos. Se enfrentaban diariamente a lo que produce la lucha, que no es contra carne ni sangre. Todos los días se enfrentaban ante eso, la blasfemia. ¿De parte de quién? Nos lo dice el versículo 9, vamos a leerlo completo nuevamente. Dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Hasta ahí habíamos visto las lecciones número 10. Y en esta 11 dice: y la blasfemia, ¿de quién es? De los que se dicen ser judíos, no lo son, y además les dice Cristo, son sinagoga de Satanás. Entonces, la blasfemia, la guerra espiritual que sufrían nuestros hermanos de Esmirna era de parte de los que se decían ser judíos y no lo eran. Y Cristo no se está refiriendo a la raza, ¿sí? A los que dicen, es que tú piensas o dices ser judío de nacimiento o de linaje. No se está refiriendo Cristo a eso, sino se refiere a lo mismo que había predicado y enseñado y advertido Pablo a la carta a los romanos. Vaya, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino ¿de quién? Sino de Dios. Si nos está refiriendo Cristo a esto precisamente, que estaban blasfemando a los hermanos de Esmirna, aquellos que decían ser creyentes en Dios, seguidores de Dios, pero en realidad ¿qué? No lo eran, porque dice, no tienen circuncidado el corazón, no están circuncidados interiormente, en lo espiritual, sino que solamente lo son físicamente. Comencemos entonces definiendo la blasfemia. ¿Qué es blasfemia? ¿Qué es blasfemar? También es conocido, y nosotros lo vamos a encontrar en la palabra también, como vituperio, ¿sí? La blasfemia, también un
sinónimo es el vituperio, y significa una injuria o una maldición, ya sea contra Dios, contra sus siervos o contra cosas santas. La blasfemia o vituperio es una injuria, maldición para con Dios, para con sus siervos o para cosas santas. Sí o sí implica una ofensa verbal. Y ya usted podría estar rememorando un poco si ha padecido esto, una ofensa verbal. El ejemplo más severo dentro de la palabra de Dios con respecto a la blasfemia, dice el Señor y enseña que es contra el Espíritu Santo, ¿sí? El cual será el único pecado que no será perdonado nunca. Aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo, aquel que injurie contra el Espíritu Santo, aquel que ofenda al Espíritu Santo, no será perdonado jamás. Y hoy día nosotros podemos conocer o ver cómo cantantes en conciertos, sobre todo de música rock pesada, blasfeman el nombre de Dios. Sí, con actitudes, con palabras ofensivas, burlándose de una manera muy grave, y eso les trae la muerte en ese momento. Usted puede ver también, ha visto imágenes, cuando se lleva a cabo alguna marcha, reunión de la comunidad gay, cómo también blasfeman el nombre de Dios, cómo blasfeman su apariencia, se burlan, injurian, todo ese tipo de cosas es blasfemia. Las blasfemias de las cuales eran objeto los hermanos de Esmirna tiene que ver con su persona, directamente con su persona, con lo que hacen, con lo que creen y con la comunidad cristiana, ¿sí? Entonces, la blasfemia es cuando a ti te atacan verbalmente en tu persona, ¿sí?, individual, y cuando nos atacan como comunidad. Eso mismo estaba sufriendo la iglesia de Esmirna. Y la blasfemia es por situaciones fuertes, hermano, por situaciones relevantes. Entre otras cosas, veremos ahorita que una de las cosas por las cuales los blasfemaban era por conspiración al imperio. Cuando ellos se reunían, ¿sí?, la gente los blasfemaba, iba con el imperio y decía, es que están conspirando en contra del emperador. Y entonces el imperio iba y los sometía, los mataba, los castigaba. Y eso es una blasfemia, porque los hermanos no se reunían para derrocar al imperio. Ellos se reunían, igual que usted y yo nos reunimos, para alabar y glorificar el nombre de Dios, ¿sí? Entonces la blasfemia no es si decían, ay, el hermano no trae calzones. Eso no es blasfemia. Blasfemia, cosas fuertes. Para este tiempo, hermano, para nosotros, ¿quiénes son los que blasfeman? Igualmente, desde luego los del mundo son los que van a blasfemar en nuestra contra, son los principales, ¿sí? Pero como lo dijo Pablo, eso es normal porque el natural no percibe las cosas espirituales, y dice la causa, porque no lo entiende, ¿sí? Entonces, él está diciendo que es normal que el mundo te blasfeme, pero también vamos a recibir blasfemia de parte de aquellos que no tienen circuncidado el corazón. Eso no ha cambiado con respecto a la iglesia de Esmirna. Igualmente, los que se dicen ser judíos, los que se dicen circuncidados, los que son nada más de letra, van a proferir blasfemia, ¿sí? Aún ellos digan saber y conocer de Dios, ellos también apuntarán blasfemias. ¿Cuándo te van a blasfemar? ¿Cuándo me van a blasfemar? A la iglesia de Esmirna la blasfemaron cuando no encontraron algo que criticar. Cuando no encontraron el error que tanto estaban buscando, entonces recurrieron a la blasfemia. Por más que buscaron fallos para la iglesia, para los hermanos, no los encontraron. ¿Y sabe qué? Ni Dios mismo los encontró. Porque no hay un solo error que se le marque a la iglesia de Esmirna. No hay pero tengo pocas cosas contra ti, como en las otras iglesias. Entonces, si Dios no marca errores, que ve lo interno, que ve el corazón, menos lo van a ver
los hombres naturales con ojos físicos. Por eso es que recurrían. Entonces, te van a blasfemar a sí mismo como a la iglesia de Esmirna cuando no tengamos algo en contra, hermano. Cuando ellos no hallen, por más que busquen, por más que remuevan, levanten las piedras, ¿sí? Levanten la alfombra y quieran encontrar algo, si ellos no encuentran nada, entonces van a blasfemar. Por eso la importancia, hermano, de estar lo más rectos posibles en nuestra vida. Y esa es nuestra responsabilidad, ¿sí? Tratar de estar lo más rectos en nuestra vida, esforzarnos lo máximo, y que ellos, los de afuera, los que no tienen circuncidado el corazón, hagan su chamba de buscar, no encontrar, y entonces ¿van a qué? A blasfemar. Vaya conmigo a Lucas capítulo 6, aventurados seréis cuando los hombres los aborrezcan y cuando no se quieran juntar con ustedes y los blasfemen y los vituperen y desechen vuestro nombre como malo, cuando empiecen a decir que somos malos. Pero aquí da la clave, ¿por causa de quién? Esa es la clave, por causa del Hijo del Hombre. La blasfemia que recibió la iglesia de Esmirna, la blasfemia que nosotros recibimos, la iglesia de este tiempo, debe ser por causa del Hijo del Hombre, ¿sí? Si yo te puedo decir esto en esta mañana para que tu corazón se alegre, si hay blasfemia en tu contra, felicidades, lo estás haciendo bien. Si no hay blasfemia en tu contra, puede que llegue poco tiempo si tu vida está esforzada. Si hay blasfemia en tu contra, quiere decir que lo estás haciendo bien. Pero si participamos de lo mismo del mundo, no habrá necesidad que busquen blasfemia, porque lo encontrarán fácil, porque lo identificarán, pero si este es así, si aquel así, si yo lo he visto así. Entonces, si participamos y practicamos lo mismo del mundo, nunca vamos a recibir blasfemia. Si hay un esfuerzo en nuestra vida a causa del Hijo del Hombre, la blasfemia vendrá en automático. No importa si no lo quieres pasar, eso es en automático. Así se mueve Satanás, hermano. Porque cuando nos tiene sometidos, ¿sí? Cuando el diablo somete una vida, la tiene controlada en la mente, en el cuerpo, no hay necesidad, no se preocupa por la blasfemia que puede decir en tu contra. Pero cuando permaneces y resistes, entonces es cuando el diablo implementa su plan B. Este muchacho se esfuerza, busca al Señor, se entrega, está comprometido, es fiel. Plan B, blasfemia. Y empiezas a escuchar que se dicen un montonal de cosas que no son ¿qué? Verdad, que no son ciertas. Juan capítulo 8. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre ustedes quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre ¿de qué? De mentira. Lo mismo le dijo a los judíos cuando Cristo caminó entre nosotros, cuando está dando el resultado del esfuerzo de Esmirna. Es lo mismo, a los judíos le está diciendo, ellos dicen ser judíos pero no lo son, y en su cara les dijo, ustedes son del diablo. Porque Cristo lo veía, escuchaba las blasfemias, escuchaba todo lo que inventaban, todo lo que decían, y decía, el diablo es mentiroso y su padre es el diablo, porque él ha mentido desde el principio. Recuerde usted que los judíos fueron, hermano, los principales instigadores con el imperio respecto a cristianos. Fueron los judíos. Y el término sinagoga de Satanás quiere decir que era oposición al evangelio. Cuando les dice, ustedes son sino sinagoga de Satanás, porque les dicen, ustedes están resistiendo que el evangelio se expanda, que el reino conquiste. En la crucifixión de Jesús, ¿quiénes fueron los que motivaron a Pilatos a que muriera de esa manera? Los judíos, ¿sí? Cuando dijo, ¿a quién quieren que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús? A Barrabás. ¿Y a Jesús qué le hago? Crucifíquenlo. Y todavía algún inteligente dijo, que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces los judíos manifestaban desde ese tiempo llevarle la contra completamente al movimiento cristiano. Otro ejemplo, hay muchos ejemplos de esto, de que los judíos instigaban a los cristianos.
para con el imperio, Hechos capítulo 13, pero los judíos ¿qué? Instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé. ¿Y qué dice? Y los expulsaron. Entonces, ¿quiénes eran los causantes de las blasfemias? Los judíos para con los propios cristianos. Veamos, hermano, en qué ámbito o ámbitos los cristianos fueron y debemos de ser merecedores de blasfemia. Esto es empecemos de una forma interna a una forma externa. Entonces, primer ámbito en que los cristianos fueron y debemos ser merecedores y objetos de blasfemia es en la vida espiritual. En la vida espiritual. El romano de aquel tiempo, lo que nosotros ahora entendemos como romano, es politeísta. Ya vimos muchas veces que ellos tenían infinidad de dioses para todo, ¿sí? Ellos no le guardaban y no le siguen guardando reverencia a uno solo. No defienden a uno solo. Aún hay deidades rivales. Usted ve a los griegos y hay deidades rivales y los adoran y los defienden. O sea, no tienen uno solo con el cual sean comprometidos, ¿sí? Ellos van a lo que su necesidad les orille. Si no les ha llovido, tienen que orarle a su Dios que de la lluvia y no sé cuántas cosas. Entonces, el romano es politeísta. El judío era y es legalista, ¿sí? Porque se rige por costumbres, se rige por ritos y recurre a ellos como creen es el cumplimiento de su fe, ¿sí? Pero Pablo viene después y les dice es que la fe sin obras es muerta, ¿sí? Entonces ya vemos que el romano es politeísta, el judío es legalista, y ambos son desde una perspectiva pública, porque todo el mundo los ve. Al judío le encantaba que lo vieran orando, ¿sí? El Señor Jesús les hacía esa crítica: ustedes gustan de que la gente los vea profiriendo oraciones con palabras extravagantes y que los vea sentados en las primeras filas de las sinagogas, ¿sí? Les encantaba que les veían, estoy ayunando, porque no mudaban su rostro. El romano, usted lo ve y lo identifica porque se persina en cada esquina, porque besa sus tarjetitas, y entonces ellos piensan que eso es una vida en la cual agradan a Dios, ¿sí? Para el cristiano, hermano, lo más importante de todo es su vida espiritual. Para nosotros, lo más importante es nuestra vida espiritual, interna y secreta. Vean la diferencia. Ellos es público, interna y secreta el cristianismo. Claro que nosotros tenemos evidencias de nuestra fe públicas, como lo que estamos haciendo ahorita. No nos estamos escondiendo. Los vecinos saben ya a qué hora nos reunimos, cuánto tiempo llevamos reuniéndonos, qué es lo que hacemos, ¿sí? Pero el peso sustancial de nuestra relación con Dios es donde nadie lo ve, donde nadie sabe a qué hora estás orando, por qué estás orando, cuánto tiempo estás orando o leyendo la palabra, ¿sí? Porque, hermano, a diferencia de las otras dos razas, en lo interno Dios te transforma y en lo externo lo demuestras. Y ellos, al revés. Ellos piensan que cuando tú más le digas a la gente, estoy haciendo esto, habla de una vida transformada, y no es así. Mateo capítulo 6. Versículo 6. Cristo está dando los primeros rudimentos de su obra ministerial y les dice desde el inicio: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, la primera cuestión o ámbito que eran objeto de blasfemia los hermanos, que debemos serlo nosotros, es por nuestra vida espiritual secreta. La privacidad, hermano, es esencial para una comunión íntima. La privacidad es esencial para una comunión íntima. Lo que tú hables con Dios no lo publicas, ni lo andas repartiendo, ni lo andas diciendo.
Así como aquellos que están casados, que lo interno no lo andan diciendo y no lo andan publicando, lo mismo para con Dios, porque nuestro Dios es omnipotente, omnipresente, y aún está en lo secreto, porque Cristo está diciendo, tu Padre que ve en lo secreto, ahí está el Señor también, ahí está. Y este desarrollo espiritual interno trajo y acarrea blasfemias, trajo ofensas, trajo mentiras, trae acusaciones, trae señalamientos. Si tú no tienes una vida espiritual interna, no vas a ser objeto de blasfemia. Pero si sí la tienes, te van a señalar, te van a criticar, te van a blasfemar y te van a injurar. Vaya conmigo al libro de Daniel y así. Entonces los gobernadores y sátrapas, ¿qué dice ahí esa palabra clave? Buscaban. Ellos van a buscar el motivo para criticarte. ¿Sí? Dice, para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Primero dijeron, vamos a buscar en su vida laboral, en lo que él hace con respecto al reino. Vamos a ver si no se está robando tales cantidades, vamos a ver si no está pasando ciertos vouchers por debajo del agua. ¿Ya lo investigaron? Sí. ¿Ya le buscaron de arriba abajo? Sí. ¿Y encontraron algo? No. Bueno, versículo 5. Entonces se reunieron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna que tenga que ver con su ámbito laboral para acusarle, pero si no la hallamos contra él en relación con la ley de ¿quién? De su Dios. Dijeron, no podemos encontrarle nada a este hombre que verdaderamente es recto, pero sí podemos meternos en su relación con Dios. Sí podemos observar algo de las leyes que hay, de los edictos que hay, y encontrarle algo. Claro que nosotros le metemos de nuestra cosecha. El chiste es que él se vea altamente perjudicado y acabe en el foso de los leones. Versículo 10. Y entonces tranquilamente Daniel supo que el edicto había sido firmado, ellos habían ido con el rey, lo habían persuadido. Entró en su casa. Lo primero que hizo cuando supo es que entró en su casa. ¿Y qué hizo para provocarlos todavía más? Abrió las ventanas. Abrió las ventanas, ¿sí?, de su cámara que daban hacia Jerusalén. Se arrodillaba 3 veces al día. ¿Y qué dice? Oraba y daba gracias delante de su Dios. Y eso dice, es importante, como lo solía hacer siempre. Él tenía una vida espiritual bastante fuerte, porque si los doctores, los dentistas dicen, lávate los dientes 3 veces al día, él nos enseña, Daniel, y nos dice, ora 3 veces al día. Y cuando se enteró, dijo, tengo que demostrar que mi vida espiritual es verdadera y que Dios existe aún en lo secreto. Abrió las ventanas para que lo vieran y lo cacharan. Él no dijo, voy a cerrar, voy a orar cada vez en voz baja, voy a ver qué hago, le voy a poner doble puerta aquí a mi entrada para que no se salga el ruido de mis oraciones. No, él dijo que su vida espiritual era el sustento de su fe. Cuando en las universidades, hermano, hay grupos creyentes que se reúnen en un salón para practicar la fe, cuando tú oras por los alimentos que estás en la calle, ¿sí?, cuando llegan los alimentos y oras y la gente te ve, ¿sí?, cuando caminas y vas cantando alabanzas porque vas escuchando quizá en tus auriculares, porque estás gozoso, la gente te tira de loco y te señala de loco y a veces pronuncia que estás loco. Eso es una blasfemia, ¿sí?, porque tú mentalmente no estás loco, pero sí estás loco por el evangelio. Cuando ellos no te incluyen porque te tachan de raro, ¿sí?, como ya lo dijo, como acabamos de leer en la palabra, que te tienen que apartar. Una de los efectos de la blasfemia es que te apartan de ellos. Cuando te dejan de hablar, cuando no te invitan, cuando dejan de juntarse contigo, también es una blasfemia por causa del evangelio, ¿sí? Cuando vas leyendo la Biblia físicamente en el transporte, se quitan como si tuvieras lepra, ¿sí? Los vecinos te escuchan
que estás o cantando, orando, e inventan historias. Y dicen, aguas con este vecinito del edificio I-201, porque está medio en Lucas, ¿sí? Porque se le bota la canica. Eso es provocar que nos blasfemen, ¿sí? Daniel provocó a que lo cacharan, a que lo vieran, a que se dieran cuenta que no tenía miedo, ¿sí? Cuando tú llegues a ser blasfemado, no tengas miedo, provoca que te blasfemen más por causa del Evangelio. Segundo ámbito en el cual la iglesia fue blasfemada y nosotros también debemos serlo, en los cultos. Recordemos que las reuniones cristianas tienen trasfondo judío. Eso nunca lo hemos negado. Porque en las sinagogas judías se oraba o se ora, se realiza una bendición sacerdotal, se leen las escrituras, lo mismo que nosotros hacemos. Esto lo hereda el cristianismo, pero con un par de agregados que fueron objeto de blasfemia. Recuerden que cuando los cristianos decidieron reunirse el primer día de la semana, con eso tenían para caerle mal a los judíos, porque cambiaron el día de reunión. Entonces, ¿qué se implementó de fijo en el cristianismo que fue objeto de burla? Cánticos, alabanzas, himnos, y la gente blasfemaba diciendo que se practicaban o se llevaban a cabo orgías, ¿sí? Por el sonido de las voces que implementaban. Antes recuerde que no había electricidad, que no había aparatos musicales, entonces todo era ¿qué? A capela, pura voz, ¿sí? Aquí ya nos pasó una vez, alguna vez también nos cayó la policía argumentando que aquí hacíamos cosas raras, ¿sí? También se llega a decir que con la música se hacen y se producen sonidos satánicos o algo así. Cuando le subimos al volumen de los instrumentos o cuando sacamos alguna canción, se llega a decir eso. En las reuniones ágapes era lo mismo, se decía que terminaba en orgía todo eso. Cristo nos vino a implementar, hermano, y a dejar una práctica que también fue señalada como blasfemia, y era la de la Santa Cena. Para nosotros tiene un significado espiritual, pero para el mundo, para los judíos, era algo visto completamente mal, porque señalaban a los judíos de caníbales, de carnívoros, porque cuando el Señor dice, esta es mi carne, cómanla, esta es mi sangre, bébanla, ellos pensaban que era de una forma literal, e iban y los acusaban con el imperio. Ahí hay canibalismo, ahí se comen unos con otros para alabar a Dios. Y yo me imagino que muchas veces el imperio irrumpió en reuniones cristianas con esta justificación, con este pretexto de ver qué es lo que estaba pasando, de ver qué es lo que estaban haciendo. Los vecinos, hermano, los que tú tienes en tu hogar, te aseguro que ya saben a la hora que sales cuando es domingo. Es domingo, no tarda en salir. O dan por hecho mentiras, ¿verdad? ¿Qué tanto harán allá adentro? O la típica, seguramente se están enriqueciendo, engañando a la gente, sacándole el dinero, asustándola, metiéndole miedo, te vas a ir al infierno. Pero todo eso, hermano, viene incluido en el paquete. Cuando tú decides seguir al Señor, de antemano debes de saber que esto vendrá en algún momento. ¿Y quién dice quiero seguirle? ¿Sí? Cuando todavía no sucede, pero de verdad que no estamos muy lejos, cuando irrumpan en los cultos, entren a las iglesias y dice la palabra que a unos los van a matar, que entre hermanos se van a entregar, no crean que van a tocar la puerta y van a mostrar una orden judicial. Muchos hermanos quizá seamos muertos aquí mismo, sacados a rastras para llevarnos a prisión, hermano. Seguramente por blasfemias en nuestra contra, pero tú y yo seguiremos fieles. Amén. Y último ámbito donde los hermanos de Esmirna sufrieron blasfemia, en su vida social. Recuerde, de forma interna a externa, en su vida espiritual, en los cultos y en su vida social. Hebreos capítulo 13, solamente la primera parte, y dice así: sean vuestras costumbres sin ¿qué? Avaricia. Sin avaricia, hasta ahí. Nuestras costumbres deben de ser sin avaricia. Nuestra vida social, hermano, tiene que ser distinta.
Nuestra vida social tiene que ser diferente. Desde la forma de vestirse. Aquellos hermanos no se vestían de una forma ostentosa, porque lo muy decoroso, lo ostentoso, era distintivo de los paganos, de los que adoraban muchos dioses. Entonces los cristianos comenzaron a identificarse también porque se vestían de una manera sencilla y modesta, ¿sí? La modestia y la sencillez debe hacerse presente en nuestra forma de vestir. Pero esto no implica un desprecio a lo bello. Esto no implica un desprecio al buen gusto. No es tampoco que yo quiera o pretenda vestirte o decirte cómo lo hagas, sino que se halle una clara distinción entre ellos y nosotros también en nuestra forma de vestirnos. Por medio de lo exterior también debemos glorificar a Dios. Ya veíamos que Cristo les decía, quizá por fuera ustedes glorifican a Dios, pero por dentro no. Porque eso habla de que por dentro y por fuera debemos de glorificar a Dios. Y aún nuestra forma de vestirnos tiene que ser así. Hoy nos unimos, los cristianos nos unimos a ciertas modas de grupos urbanos. Nos unimos a cortes de cabello extravagantes. Nos unimos a la moda de los tatuajes, de las perforaciones. Pero así como lo interno se blasfema, lo externo aún más, porque es lo primero que se ve. Por eso no debemos de ponérsela tan fácil, que le busquen, no que a la primera digan, Nuestra vida social, ¿con quién creas vínculos de amistad? ¿Con quién? ¿Con quién te juntas? ¿Cómo te arreglas para agradar a quién? Todo eso tiene que ver en nuestro ámbito social. El tiempo de diversión, querido hermano. Los cristianos de ese tiempo, de Esmirna, siglo II, siglo III, vivieron en la época del apogeo del circo y del teatro. No como nosotros lo conocemos ahora, sino cuando empezaba. Ambos tenían, el circo y el teatro, ambos tenían detalles en contra de la fe. Y los cristianos no iban y se divertían ahí. No recurrían, es que estoy aburrido, pues como que me van a dar ganas de ir a ver al teatro, ¿no? ¿Por qué? Porque el teatro rozaba lo inmoral. Había cuerpos desnudos y te lo disfrazaban con estética, con atletismo. No era como, bueno, Dios mira el corazón. ¿Quién le va a ir a predicar a los que están en el teatro? Simplemente ellos no se mezclaban con eso, ni era su forma de pasar el tiempo recreativo. Nuestra forma de divertirnos, ¿cómo es, hermanos? ¿Digna de ser blasfemada o es partícipe con ellos? Nuestros hermanos de Esmirna eran vituperados porque su diversión no era como la de ellos. Y entonces vamos a fijarnos cómo se divierte, cómo se viste, cómo está su trabajo, cómo está su vida interna. Eclesiastés 11, y con eso le pido a mis hermanos juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, cuando más guapo estás, cuando más fuerte estás, alégrate en tu corazón. Anda en los caminos de tu corazón, en todo lo que tus ojos ven. Pero te recuerdo una cosa, dice el predicador, sobre todas esas cosas te juzgará Dios. Dice, es que me voy a divertir aquí, ¿qué tiene de malo? Me voy a ir para allá, ¿qué tiene de malo? Alégrate, dice Salomón. Alégrate, gózate, estás joven, estás fuerte, te estás poniendo bonito, bonita. Pero siempre recuerda que sobre todas las cosas, de cómo te vistes, de cómo piensas, de cómo actúas, de cómo te diviertes, nos juzgará Dios. La diversión, hermano, no es exclusiva del mundo. Estando con Cristo, hermano, también puedes ser feliz. También puedes estar alegre estando de este lado. Pasarla bien como los cristianos que daban su vida completa. Ellos no morían aburridos. Ellos no morían como unas ostras ahí sin moverse y sin hacer nada. Morían gozosos en su corazón porque sabían que agradaban a Dios. Nosotros como creyentes no somos enemigos del arte, de la belleza, de disfrutar. Pero cuando eso cae en lo corruptible, hermano, traerá aspectos negativos y no positivos a tu vida. ¿Cómo te estás vistiendo? ¿Cómo te estás divirtiendo? ¿Cómo está tu vida interna, espiritual?
¿Cómo está tu vida congregacional? En lo interior y en lo exterior, queridos hermanos, no es lo mismo que te blasfemen por causa de Cristo a que blasfemen a Cristo por nuestra causa. Y eso pasa. Debemos de ser blasfemados por causa de Cristo y no que blasfemen a Cristo por nuestra causa, por nuestra nula vida espiritual y por nuestra vida de diversión desenfrenada. Y te diré la clave en esta mañana para que te la lleves en tu corazón. Ser objeto de blasfemia es una bendición. Porque Él dice en Mateo capítulo 5, bienaventurados, bendecidos, dichosos, exitosos van a ser cuando por mi causa los blasfemen. Entonces, ¿cómo es eso? No me cuadra si me blasfeman. Es una bendición de Dios. Alguien aquí puede decir, es que bendición de Dios es que estés sano. Es que bendición de Dios es que tengas trabajo. Es que bendición de Dios es que tengas a tu familia completa. Y sí, pero bendición de Dios también es que te blasfemen. Y cuando le pides a Dios, bendíceme, si Él te manda esa bendición, ¿tú qué vas a hacer? ¿Vas a renegar? ¿Vas a decir, ¿de qué sirve tanto esfuerzo para esto? Es una bendición. Pero para ser blanco del vituperio por causa de Cristo, hay que apegarse primero a la sana doctrina y segundo, practicar una vida santificada a Dios con base a las Escrituras. Esa es la clave. Si a ti te blasfeman por otras cosas que no tienen nada que ver con Dios, estamos demasiado mal. Pero cuando a ti te blasfeman porque sigues la sana doctrina, porque escudriña las Escrituras y dice, a Dios no le agrada esto, voy a intentar corregirlo, y te blasfeman, entonces lo estás haciendo bien. Entonces hay motivos para continuar, tener esa semilla de fe en mi espíritu, en mi corazón, y decir, si me blasfeman, es una bendición de parte de Dios. Si me blasfeman, es para continuar y para seguir, porque Dios me está calificando como a los hermanos de Esmirna. Te ha blasfemado alguien, Dios les dijo en otras palabras, te ha blasfemado alguien que no se esfuerza. Mira el valor que tiene eso. No te preocupes, tú sigue adelante, tú camina. Porque ¿quién es el que te está blasfemando? ¿De quién está saliendo? Date cuenta, ellos te dicen ser judíos y no lo son. Pero te felicito a ti, Esmirna, porque te entregaste, porque lo diste, porque te esforzaste,